¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande y esto es Pensamiento Vivo, el podcast que tiene por objetivo darle voz al conocimiento. Y hoy tengo a un gran invitado que va a tocar un tema muy importante que nos los han pedido mucho también y seguramente te va a gustar, así que quédate hasta el final porque cada vez vas a ir descubriendo cosas nuevas. Alfredo García Suárez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias. Alfredo, ayúdame, por favor, que te conozca la gente que tiene la oportunidad de ver en este programa por primera vez. ¿Quién es Alfredo? ¿Cómo llegaste a lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu trayectoria? Pues mira, yo creo que podría definirme como un buscador, alguien que inquieto en la búsqueda de respuestas. Yo creo que todos los que entramos aquí entramos buscando respuestas no porque querramos ayudar o porque seamos sabios y seamos muy altruistas. Yo creo que todos empezamos buscando respuestas para nosotros mismos, ¿no? Dentro de nuestro propio conflicto, dentro de nuestras propias heridas de infancia, dentro de nuestras propias vidas. Queremos darle un sentido a lo que estamos viviendo, queremos darle una explicación de por qué a mí me ha tocado esta infancia, esta situación o lo que hayamos vivido. Y en esta búsqueda, obviamente, pues yo creo que como muchos, en la actualidad, en todas las iglesias y religiones, entramos peleándonos un poquito con este concepto del Dios que nos han querido imponer. Este concepto en el que tenemos que aceptar cosas. Y yo me acuerdo que desde la primaria, yo en una escuela muy religiosa, una escuela marista, cada vez que preguntaba yo algo que pues todos los días íbamos a misa y en el Evangelio y en los versículos que de repente nos leían, yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Sí? Me decía, no preguntes, son dogmas de fe. Decía, no, mis polainas. O sea, a mí denme una explicación lógica o científica, si no, no se las compro. Y entonces era otra vez, no preguntes. Y decía, es que mira, ya leí en la Biblia que Adán y Eva tuvieron más hijos después de que Caín mató a Abel y lo expulsaron. Entonces venimos de relaciones incestuosas. No, no preguntes, no preguntes, no leas solo porque te desvías, ¿no? Te vas a confundir. Entonces decía, bueno, y seguía yo leyendo, decía, no, pero mira, ya descubrí que venimos de la línea de Caín, que Caín se fue al pueblo de no me acuerdo quién, y ahí empezaron a multiplicarse. O sea, ¿el pueblo de quién? Si eran los únicos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y siempre era la misma respuesta, son dogmas de fe. Hay cosas que no tienen respuesta, hay cosas que no tienen explicación, y que simplemente tienes que creer. Y yo decía, no, para mí no. Y entonces, bueno, me fui por el lado un poquito de la ciencia. En esa temprana edad cayeron en mis manos algunos libros de parapsicología, que era todavía una ciencia pues bastante rara, digamos, y ahorita es difícil el tema de hablar de todo lo que tiene un concepto parapsicológico. En esa época, pues primero no encontrabas libros de esto, venían del bloque soviético, había un jesuita brasileño que se llamaba ay, Salvador Freixedo, y él empezaba a hablar de todo este tema que era pues metafísica, ¿no? Y metafísica enfocado a este rollo. Y pues nada, entré por ahí, después cayeron en mis manos también libros de budismo tibetano, y entonces empecé a ver lo que era la reencarnación y que si el cordón de plata y que si las esferas de energía que hay a nuestro alrededor, todo esto de los chakras y las auras, y entonces yo dije, esto sí me hace sentido, aquí me hace mucho más sentido que estemos pagando algo que no sabemos, que no nos acordamos. Empiezo a practicar, empiezo a hacer cosas que ya hacía yo a través del método Silva y a través de la parapsicología, porque yo quería ser así como mago, ¿no? Yo quería llegar y mover cosas, objetos y telepatía y viajes astrales, o sea, mi mente en esa época, pues de niño, de preadolescente, pues era muy inquieta en ese aspecto. Y ya metido en esto, me daba mucho más sentido la parte de este tipo de budismo. Entonces, bueno, pues empiezo a meditar, empiezo a practicar todo este tipo de rollos de los viajes astrales y seguí, y la vida me iba llevando hacia el lado de la metafísica, un poquito. Obviamente, como te digo, para mí lo que yo buscaba era esta parte muy mágica.
pero por alguna razón siempre la vida, o sea, Dios, si quieres llamarlo así, te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y entonces siempre era hacia el lado de la sanación, hacia el lado de la sanación. Encuentro en la adolescencia, entrando ya en la preparatoria, estaba yo ya dirigido, digamos, hacia el área administrativa, contable, y descubro la psicología y me enamoro de la psicología. Y cuando le digo a papá que quiero estudiar psicología, evidentemente me manda al diablo y me dice que los psicólogos están locos y se mueren de hambre. Entonces Sí. me dice, la tradición familiar es contaduría pública, tienes trabajo desde el día uno en lo que en aquella época era el despacho más grande del mundo, que era Arthur Andersen. Mis tíos eran socios ahí, entonces yo tenía chambas desde el día uno de que traía la carrera. Y yo, sí, pero la psicología la tengo aquí. Me decía, bueno, pues entonces eso es como un hobby. Y se empieza a trabajar, ya que trabajes y garantices tu economía, estudia lo que se te pegue la gana. Porque además, pues dices que es para ti, para tu conocimiento, pues entonces, ¿cuál es el problema? Y mi lado muy Capricornio dijo, no, pues sí, o sea, si puedo ganar lana y además estudiar lo que me gusta sin tener que depender de este ingreso, por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? Entonces los estudios siempre fueron en paralelo. Me metí a 27 técnicas de medicina alternativa, desarrollé una técnica que se llama puntos de liberación emocional, que a través de puntos de presión en diferentes partes del cuerpo disparas memorias emocionales y entras en estados como si fueran de hipnosis a través de estas, pues sí, esto que vas guardando en el cuerpo y que se van contracturando, podríamos decir, dentro de tu cuerpo. Y pues bueno, de ahí te digo, me seguí, me metí a gestal y análisis transaccional y bioenergética y you name it, ¿no? O sea, por todos lados, pero era esta búsqueda, ¿no? Por el otro lado, bueno, pues el Reiki, el Quantum Touch, el Quantum Healing, en Estados Unidos estudié la hipnoterapia, estudié psicoterapia, en fin, y siempre en paralelo, bueno, pues el área de finanzas, el área de posgrados y diplomados y todo en el área de hotelería, de administración bursátil. Estuve en casas de bolsa como director, estuve en hoteles como gerente, o sea, empresario, he tenido varios negocios. Y entonces, como que siempre era de un lado y del otro lado, hasta que la misma vida te va empujando. O sea, aunque te digo, dando terapias desde que soy pues muy joven, pero las terapias yo las daba porque un amigo tenía un problema, llegaba, me decía, le decía, sí, claro que sí, vente, le daba terapia, le funcionaba, él le decía a otro y el otro llegaba, y entonces así, pero era como en mis tiempos libres, ¿no? Era como mi hobby. Algunos agarran la bicicleta en montaña, yo agarraba pacientes, ¿no? Sí. Entonces, era un poquito de esa manera, pero sin un compromiso tan profundo, digamos. Pero te digo, cada vez es más la demanda, cada vez es más la gente que te busca, cada vez es más la gente que ves que está cambiando. Y no sé si tú has leído a Brian Weiss, Sí. Muchas vidas, muchos maestros y Muchos esto. de Bueno, muchos maestros. Así. los que lo hayan leído entenderán el concepto de maestros o seres ascendidos o hermanos mayores o como le quieran llamar. Empiezo a tener contacto con estos seres y ellos son los que empiezan a darme zapes, ¿sí? Y a decirme, a ver, lo que veniste a hacer no es aquello, no te distraigas, vienes a hacer esto. Yo decía, bueno, sí, le dedico un poquito más de tiempo y otra vez otro zape. A ver, entiende, vienes a hacer esto, o sea, lo que se te pidió que hicieras o pediste hacer es esto. Y entonces hasta que de repente dices, bueno, ok, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Pues estar al 100%, pues entonces me dedico más a esto, ¿no? Entonces, es muy curioso porque cuando tú dices voy a sacrificar toda la parte económica, voy a sacrificar, digo, porque pues, como te podrás imaginar, por ejemplo, en las casas de bolsa se gana mucho más de lo que necesitas. Tienes una vida, diría mi abuelita, muy licenciosa, gracias a estos ingresos, pero tienes una vida muy vacía, una vida de muchos excesos, una vida pues muy superficial. Y aparentemente tienes todo, pero de repente te das cuenta que no tienes nada. Y de repente dices, bueno, tenía todo, pero no tenía nada. Y ahora que no hay comparación con los ingresos, dices, jamás en mi vida había estado tan en paz como en estos momentos. Jamás
me había encontrado tan satisfecho de lo que hago, de ver cómo puede ser partícipe en el cambio de vida de una persona y del entorno, porque cada vez que una persona sana, es como cuando tiras una piedra en el agua y hace ondas, ese efecto multiplicador va llegando a mucha gente. Y entonces cuando te das cuenta de eso, es cuando verdaderamente empiezas a encontrar el sentido a la vida. Y una de las preguntas que yo tenía cuando era niño es, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y un día uno de mis maestros me dijo, no, la vida no tiene ningún sentido. La vida no tiene ningún propósito. Y entonces me dice, el propósito se lo das tú, el sentido se lo das tú. ¿Cuál es el propósito que le quieres dar a tu vida? ¿Cuál es el sentido que le quieres dar a tu vida? Y ahí es donde entiendes que si no hay un servicio, si no hay algo que tú aportes, si no puedes decir este mundo es un poquito mejor gracias a lo que yo he aportado, que antes de que yo existiera o si no existiera, es ahí donde empiezas a ver, ¿sí? Y ese sentido puede ser, te voy a poner un ejemplo. Cuando éramos muy chicos, había pues un lugar, terreno muy, muy grande, que había, pues era campo. Y entonces estaba muy cerca de mi casa y mi mamá nos llevaba, de chicos, nos llevaba ahí, pues a andar en bicicleta y nos llevaba, hacíamos nuestras redes para cazar mariposas, tener nuestra colección de mariposas y íbamos con los cuates y llevábamos resortera en esa época y pues bueno, nos la pasábamos muy bien como día de campo. Y entonces era muy bonito esa parte, lo disfrutábamos mucho. Y de repente se les ocurrió que por ahí iba a pasar el metro. Y entonces hacen avenida, ponen el metro en medio y se acaba el campo. Y entonces de pronto era todo gris, todo espantoso, y los camellones que dejaron, pues los pelaron, porque como ahí hicieron excavaciones para que pasara el metro, dejaron pelón todo eso. Mi hermano, un amigo y yo veíamos esto y nos daba mucha pena porque pues, nos recordaba un poquito la infancia y esto pues éramos adolescentes. Y un día vimos un lugar en donde nos regalaban arbolitos. Y entonces arbolitos que venían en su bolsita de plástico. Y entonces, pues íbamos con este amigo que ya tenía, él ya tenía coche. Nos íbamos, llenábamos la cajuela de arbolitos. Y ahí íbamos con los arbolitos y con bidones de agua. Y entonces una pala, pico, pala. Y poníamos el arbolito, le poníamos agua. Y así íbamos sembrando esos arbolitos. Y la gente pasaba y se reía de nosotros. Y nuestros amigos se burlaban de nosotros. Y nuestros papás nos decían que estábamos perdiendo el tiempo. Pasaron evidentemente muchísimos años, dejamos esa colonia, nos mudamos hace muchísimos años y no hace mucho pasaba yo ahí con mis hijos y pasaba exactamente yo por ahí y ya era una zona muy arbolada y les dije, miren, todos esos árboles fueron obra de un amigo, mi hermano y yo. Y en ese momento dices, no fue una tontería, no fue un trabajo en vano, ahí está. Yo dejé de verlo, dejé de vivir ahí, dejé de disfrutarlo. Pero cuando pasas por ahí y dices, híjole, ahí yo puse mi granito de arena, ese es un poquito el sentido. Este es muy metafórico, pero ese es un poquito como cuando haces algo por alguien y a lo mejor pasa el tiempo y de repente te lo encuentras y te dice, oye, muchísimas gracias, no sabes cómo cambió mi vida, no sabes cómo cambió mi salud, no sabes cómo. Y en ese momento me siento justo como cuando pasé por ahí con mis hijos y dije, miren, esos árboles, nosotros los sembramos, pusimos nuestro granito de arena, ¿no? ¿No? Y una gran lección y algo que yo creo que todos deberíamos de buscar es dejar un legado todavía en vida, para verlo nosotros en vida, porque como bien dices, y te agradezco toda esta introducción, necesitamos ver cómo podemos generar valor, ¿no? A toda esta, en gratitud y en correspondencia a la belleza que nos entrega todo esto, que es maravilloso. Y pues qué maravilloso y que todavía que tus hijos también puedan ver lo que se puede crear, ¿no? En este mundo, porque somos creadores, tal cual. Oye, Alfredo, manejas el concepto de terapia psicoespiritual. Explícanos a qué te refieres y cómo es que llevas a cabo esto. O sea, en qué consiste esto que llamas terapia psicoespiritual. Fíjate que cuando empiezo con todo este tema de las terapias, eh, en su momento, cada técnica que aprendía la aplicaba al 100%.
Y si era gestal, bueno, era gestal. Y si era análisis transaccional, pero si era Reiki, pero si era aromaterapia, pero si eran flores de Bach. Y entonces yo decía, esta es la neta del planeta, y entonces era como yo lo aplicaba, ¿no? Y entonces, te digo, iba yo desarrollando y decía, bueno, no, esta ya está por arriba de esta, entonces la cambio y dejo la otra. No, esta ya está mejor o tengo mejores resultados con esta, entonces dejo la otra. Y llegó un punto en el que, como te decía al principio, yo me había divorciado de la religión hasta que entendí que religión no es lo que nosotros creemos que son estas instituciones. Religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir personalidad y espiritualidad, llevarlos a un punto de encuentro. En este caso, bueno, pues también yoga, pues viene de lo mismo. Yoga viene del sánscrito yug, que quiere decir unión o reunión. Entonces, entiendo que la religión se iba por el lado de la filosofía y la ciencia se iba por el otro lado, la lógica. Pero siempre que tú empieces a caminar hacia el norte sin parar, vas a llegar al norte, pero después vas a llegar al sur y después vas a llegar al punto del que partiste, porque siempre regresas ahí. Y cuando yo me separo y me voy al otro extremo, termino justamente reencontrándome a través de la física cuántica y a través de los estudios mucho más profundos, la Kabbalah, estos estudios más profundos de lo que son los conceptos religiosos realmente no dogmáticos, pero profundos, ¿no? En este estudio más, pues sí podríamos decir científico de la religión. Y hay un escritor del siglo 17, sí, del siglo XVII, Baruch Spinoza, contemporáneo de Descartes, de este francés, este Baruch Spinoza, cabalista, matemático, filósofo holandés, y él dejó una carta, decía, si Dios me hubiera hablado, me hubiera dicho, tra, tra, tra. Y hay una parte que me encanta, que le dice, Dios me hubiera dicho, ¿no? Y dice, deja de creer en mí, no quiero que creas en mí. Y entonces lo primero lo lees y así como que hay un choque. Dice, porque creer es suponer, creer es tener esperanza de algo. Dice, yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti, que me sientas en ti cada vez que abrazas a tus hijos, cada vez que besas a tu amada, cada vez que disfrutas un amanecer, un atardecer, cada vez que estás en la playa o cada vez que juegas con tu perro. Quiero que me sientas en ti. Y entonces creo que esa es la verdadera religión. No creer en algo que está fuera de nosotros, sino creer en algo que está dentro de nosotros y que nosotros estamos dentro de él. Y esta es esta parte en donde creo que se encuentra. Y ahí sí, no hay títulos, no hay ni católicos, ni cristianos, ni judíos, ni musulmanes, ni nada. Es uno mismo, digamos, este reencuentro. Cuando empiezo en toda esta búsqueda y en este entendimiento, me doy cuenta que, como decía, no puede haber un cuerpo sano si no hay una mente sana, ¿no? Esta famosa cita latina que después los griegos la utilizaron muchísimo. Entonces, cuando empiezas a entender esto, dices, no hay una separación, ni entre la mente, ni entre el cuerpo, porque el cuerpo reacciona psicosomáticamente, psique, mente, espíritu, soma, cuerpo. Lo que está sucediendo aquí se ve reflejado acá. Pero además, tiene que haber una concepción de que pertenecemos a algo más, de que hay algo mucho más que la mente y que el cuerpo. Entonces dije, ¿qué nombre le pongo a mi terapia, a esta terapia que estoy tratando de armar todo? Y entonces dije, bueno, pues es psicoespiritual, o sea, tratando de hablar de la parte psicológica, psicológica, física, pero también dentro de la parte espiritual, porque yo creo que no hay una salud integral si no entendemos que somos un todo y que pertenecemos a un todo. Y de ahí bueno, nace esto de ponerle este nombre. Psicoespiritual. ¿Tienes tú un modelo, un esquema, algo de cuando hoy llegan a ti, haces ciertas preguntas, te fijas en qué? Entiendo este concepto que al final ya hemos entendido y como bien mencionábamos, creo que antes de empezar a grabar la entrevista, de que cada vez hay más apertura a este nuevo conocimiento en todas las áreas y creo que todas nos indican que nada está separado.
Y con Ujú. esto quiero decir de que yo puedo estar enfermo por algo físico, pero puede venir de algo espiritual o de alguna emoción o viceversa. Entonces, a fin de cuentas, si no resuelves una al 100%, pues va a regresar. ¿Tienes tú una lista, un esquema de qué es lo que preguntas en este tipo Sí, de solución? sí, de hecho, yo tengo un defecto, soy muy desesperado, yo quiero ver resultados rápido Sí, en todo, ¿no? Entiendo que a lo mejor me falta un poco de paciencia y creo dentro de mi ego que todo el mundo es igual, que todo el mundo quiere ver resultados rápidos. Entonces yo me salgo un poquito digamos, del esquema tradicional de la psicología o de la medicina, de hacer terapias eternas de una vez por semana, 40, 50 minutos y todo este rollo. Entonces, yo queriendo dar un resultado más rápido, digamos, lo que hice fue diseñé un cuestionario. Entonces, todas las ok, preguntas que a mí me hacen un sentido y de donde puedo saber por dónde va la cosa, las puse en un cuestionario y se los mando a los pacientes. Cuando un paciente hace cita conmigo, lo primero es que le digo es, ahí te va este cuestionario, llénalo a detalle, tómate tu tiempo, llénalo y me lo regresas antes de la terapia. Entonces, este cuestionario normalmente con un médico, con un psicólogo, tardas varias sesiones en llenarlo, cómo te llamas, a qué te dedicas, cuál es tu problema, etcétera, etcétera. Entonces ahorramos, digamos, mucho tiempo al llenarlo. Tú ya lo llenas y ya no tienes que llegar conmigo a llenarlo conmigo, a que yo lo llene, y si escribo lento, bueno, pues peor, ¿no? sí, de Entonces, acuerdo. tú ya me mandas toda esa información. Ahí te hago preguntas basado, digamos, mucho en el análisis transaccional, en tratar de armar el mapa de lo que es el padre, el adulto, el niño, cómo fue tu infancia, qué enfermedades tuviste de infancia, cómo era la relación entre tus padres, qué enfermedades tenían tus padres, porque sabiendo las enfermedades que ellos tenían, yo me puedo dar una muy buena idea de qué era lo que guardaban tus padres y cómo te criaste tú, cómo te llevas con tus hermanos en la escuela, tus primeros noviazgos, tus primeras relaciones, en fin, hago un cuestionario en donde ahí empieza realmente la terapia, porque cuando tú lo estás llenando, básicamente lo que escribes ya lo tienes aquí o lo tienes aquí, pero pocas veces lo has visto en blanco y negro. Pocas veces lo has visto así y de repente la gente me dice, oye, yo no me había dado cuenta que todas las parejas que he tenido tienen el mismo patrón. Todos son narcisistas, todos son masoquistas, todos son unos patanes, o todos son unos mensos, o todos son... Y entonces empiezan a ver, oye, no me había dado cuenta que en esto se parecen a mi papá o se parecen a mi mamá. Y entonces empiezas a darte una idea de qué es lo que más le molestaba de sus papás, qué es lo que hubiera querido cambiar de sus papás y cómo a través de nuestras parejas tratamos de darles lecciones. Y entendemos que ninguna relación es personal, que a través de las parejas regularmente buscamos esto y a través de los hijos regularmente rescatamos a nuestro niño interior. Tratamos de rescatar y de darle lo que yo no tuve. Y hay gente que me dice, sí, pero yo no quiero tener hijos. ¿Y cuántas veces de niño te preguntaste a qué carajo me trajeron si no me iban a dar amor, si no me iban a dar una familia funcional, si no iban a estar presentes para mí? O sea, muchas. Muy bien, estás rescatando a tu niño interior. ¿Para qué traes a un niño a sufrir si no le vas a dar las mejores características o condiciones? Y entonces ahí empiezas a armar. Entonces, cuando llega el paciente, yo ya estudié el cuestionario y cuando llega, a través de la bioenergética puedo ver cómo caminan, puedo ver la forma de las manos, de los hombros, de esto, del otro, de la cara. Y yo ya también me doy una idea de qué es lo que están cargando a través de las enfermedades, del padecimiento, de todo. Entonces, cuando llega en la primera parte de la terapia, es ayudarlos a armar y a entender ese mapa, a entender qué es lo que están copiando, qué es lo que están guardando, a quién le están dando lecciones a través de estas relaciones de pareja, si a papá, si a mamá, si al bully, si al violador, si a los hermanos, cómo están manejando esta situación de manera inconsciente. Y la segunda parte ya de la terapia presencial, podríamos ir, aunque también es por Zoom, es entrar en esta parte profunda a través de la hipnosis. Y a través de la hipnosis puedes ir tan atrás como sea necesario para llegar justamente al origen. Y si el origen es en vientre materno o más atrás, pues tan atrás como sea necesario.
Oye, Alfredo, me vino a la mente la parte de los bloqueos en cuanto a estas lagunas mentales que a veces nos generamos. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, porque a mí en lo particular, yo de repente cuando he trabajado en también descubrir muchas cosas, pues de repente no me acuerdo. Y como mencionabas ahorita esto de ir adentro, a ver hacia dónde viene o los patrones, ¿por qué se dan o se puede accesar a estos? ¿Hay una razón específica por la cual bloqueamos el Sí. recuerdo y no queremos llegar a él? Claro, el ego, la mente consciente, te protege de muchos eventos que te dolieron mucho, que fueron traumáticos. Gente que de pronto llega conmigo y me dice, oye, tengo un quiste en los ovarios o tengo tal condición digamos, en el aparato reproductor, tumores o cosas así. Y de las primeras preguntas que les hago es, ¿tuviste un abuso? ¿Tuviste una violación? Y muchas veces me dicen, no. Y cuando entramos profundo, resulta que sí, sí lo tuvieron, pero en ese momento, haz de cuenta que mandaron a la mente de vacaciones o eventos de golpes por parte de los papás o de broncas muy fuertes de los papás, pero el cuerpo lo saca. Muchas mujeres, por ejemplo, llegan a terapia y dentro del cuestionario no me ponen algunas cosas que les da vergüenza. Y entonces, de pronto llegan con quistes en las boobies y la primera pregunta que les hago, ¿tuviste algún aborto? Y entonces así como que, sí, ¿por qué? Porque eso es culpa. Porque los tumores o los quistes empiezan primero con culpa, los quistes, pero si es un tumor, si ya se convierte en un tumor, la culpa es muy grande o el resentimiento hacia los padres, principalmente hacia la madre, es muy grande. Ya todo el mundo ya más o menos maneja que el cáncer es provocado por odio, por enojo, por resentimiento. Pero hay un resentimiento que se nos escapa mucho y que nos cuesta mucho trabajo soltar. Y es el resentimiento hacia mí mismo, por algo que permití hacer o por algo que hice. Y eso se llama culpa. Entonces, esta parte en donde te borra, la mente te protege, a veces se va con cosas que dices, bueno, pero todo lo que pasó el resto del año, pues no me afectó, no tenía por qué afectarme. Pero siempre les digo que es como si tuvieras un archivero y tuvieras en cada cajón un año de vida o 5 años o lo que sea. Y entonces agarras un file y dices, de este file no me quiero acordar. Lo metes en el cajón y cierras el cajón, pero se va con todos los recuerdos de ese año. O sea, son como paquetes, como bloques de Sí. información, ¿no? Sí, no podemos nada más decir este pedacito, sino que agarras y Sí. dices, ¡pum!, toda esta época, ¿no? Así es. Alfredo, ¿qué deberíamos de sanar todos? Sé que ahorita es una entrevista y el objetivo pues, no es dar una terapia, ni que hay casos muy particulares y que cumplen ciertas condiciones que obviamente hay que atender. Pero ¿qué deberíamos todos de sanar? Tengo el entendido de que, bueno, tu relación con tus padres, que la mamá por esto, el papá por esto, mi relación conmigo, ¿cuál sería como nuestra misión personal, tanto de autoconocimiento como de sanación, que todos deberíamos poner atención en eso? Yo creo que lo primero que tendríamos que entender es quiénes somos. Y como dicen, si realmente entendiéramos plenamente quiénes somos, caminaríamos sobre las aguas, ¿no? Esta parte divina que nosotros tenemos es entender que en todas estas simbologías, analogías, historias que nos han contado, hay mucho de verdad en este libro de física cuántica para domis que se llama la Biblia o la Torá, que nos dan un cuento que tiene una moraleja, que tiene un porqué. Y entonces, nosotros estamos en un estado digamos, en stand-by, en donde no crecemos, pero no nos hace falta absolutamente nada, en un paraíso. Y entonces la serpiente dice, ¿quieres regresar a Dios? ¿Quieres ser como Dios? Solamente a través de mí, a través de la serpiente. Tienes que probar el fruto del árbol del bien y del mal. Saber qué es bueno y saber qué es malo para crecer, porque solamente a través de la experiencia puedes crecer. Y entonces, ¿quién es la serpiente? Nosotros, los seres pegados a lo material, a las cosas, ¿sí? Entonces, es a través del mundo de la serpiente. ¿Y cuándo regresaremos a casa? Cuando el ángel, este ser con alas, pisa la cabeza de la serpiente. Te lo pongo más mexicano, cuando el águila devora a la serpiente o cuando emplumes a tu serpiente y alcances el nivel de Quetzalcóatl o de Cuculcán,
o el caduceo griego para alcanzar a Dios a través de las alas del espíritu, o el dragón, o el kundalini, siempre es lo mismo, es la serpiente yendo de regreso hacia arriba, hacia casa, ¿no? Entonces, entender que yo estoy aquí, dice, oye, pero hay sufrimiento, pero hay dolor, pero sí, a eso venimos, a experimentar. Allá no hay dolor, allá no trabajas ni comes con el sudor de tu frente, ni vas a parir con dolor, allá no existe, allá no hay risas, allá no hay ese amor físico, allá no hay orgasmos, allá no hay sangrados, allá no hay golpes. Entonces no aprendemos, no crecemos, tenemos que aprender todas estas cosas. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que es como si yo viniera de México a París. Este es mi viaje. Lo principal es llegar a París. Me voy a ir en primera clase, me voy a ir en turista, voy a ir con dinero, sin dinero, con tarjetas, sin tarjetas, acompañado, solo, me voy a ir dormido, me voy a ir socializando, me voy a ir de jeans, me voy a ir de pants, voy a hacer escala en Nueva York y luego en Madrid o no voy a hacer escala. O sea, ¿qué es? No importa. Lo importante es que tienes que llegar a París. Lo demás nos perdemos muchas veces en esto. Es que estoy solo, es que me voy a hacer viejo solo, es que no tengo dinero, es que la moda, es que no me quieren, es que... Y nos perdemos aquí y perdemos el objetivo. Claro, es mucho mejor ir acompañado, es mucho mejor ir en una buena línea aérea y en primera clase, es mucho mejor que si vas a hacer escala en Nueva York o en Madrid, pues te es un par de días para que conozcas, te diviertas, compres, lo que sea. O sea, sí es mejor, pero no es lo importante. Lo importante es llegar aquí y entender que lo que tú ves en el espejo no existe, que ese cuerpo físico, por más que lo cuides, no es real. Pertenece al mundo maya, como dirían en los Vedas, ¿no? En maya, La en sánscrito, ilusión. decir la ilusión. Tú agarras un microscopio, te lo pones en la piel y lo que vas a ver son moléculas y te vas a ir y te vas a ir y te vas a ir y de repente vas a ver átomos y luego cuando rompes el átomo lo que creías que era un sólido no eran sino los electrones que giraban a tal velocidad que daban la sensación de ser un sólido, pero los electrones del núcleo están más separados proporcionalmente hablando que la Tierra al Sol y dentro hay protones y neutrones y te llegas, te vas hasta que llegas al quantum, al quark. Y te encuentras que atrás de todo no hay más que una energía suprasutil. Y esa energía, hay una inteligencia atrás que le dice conviértete en materia o conviértete en energía. Entonces ahí hay una comprobación científica de que el pensamiento es creador, que hay un pensamiento detrás de todo que crea. Y lo que yo creo, le doy creación. Lo que yo siento, le doy creación. Yo puedo pensar algo, pero si no le meto, si le meto nada más la parte masculina, sin la femenina no hay creación. El corazón, la vibración, la frecuencia del corazón es 5000 veces mayor que la del cerebro. Entonces las emociones, si les pongo un pensamiento, doy una creación. Si nada más pienso o si nada más siento, no hay creación. Se necesita el yin y el yang. Entonces cuando yo me doy cuenta que todo lo que veo, que creo que es real, no es real, entonces digo, bueno, entonces, ¿para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para qué tengo un cuerpo? Pues es mi vehículo. O sea, si yo te digo, vámonos a bucear, Fer, vámonos a Cancún, y dices, órale, vámonos, nos metemos 1 hora a 100 pies de profundidad. Te apuesto que no te metes como estás vestido, porque a los 5 minutos ya te ahogaste. Entonces necesitas tu wetsuit, necesitas chaleco, tanques, plomos, aletas, visor, válvulas, reguladores. Necesitas todo el equipo para poder estar 1 hora en un medio en el que no es el tuyo. Tú no eres ese traje de buzo, aunque tienes que cuidarlo, porque si algo le pasa, si tienes fugas en el tanque de oxígeno, o si está oxidado, o si lo que sea, pues vas a tener problemas. Si vas a profundidades que no deberías, vas a tener problemas. Entonces, hay que cuidar el vehículo, aunque ese vehículo no eres tú. Sales, tiras el vehículo y te vas. ¿Por qué necesitas un vehículo de esa manera? Porque estás en un medio que no es en el tuyo. ¿Por qué necesitas tú un molde de barro si tú tienes las características de él, que no tiene principio, no tiene final y vive en una eterna transformación? ¿Por qué te dieron un vehículo de barro? Para estar en un mundo de barro, para estar en un mundo de tercera dimensión,
necesitamos un vehículo de tercera dimensión. El problema es que se nos olvida quiénes somos y nos centramos en el molde, en este molde de barro, en este traje, que no somos nosotros. Y debemos entender que las enfermedades no son un enemigo a vencer, sino un aliado a entender. Que cada enfermedad es el foquito rojo que dice ponle gasolina, ponle aceite, ya se calentó, cheque el alternador o cheque engine. Vete con un loco que te ponga el escáner y te diga qué es lo que está ahí guardado. Sí. Entonces, la idea, entender primero que no soy lo que veo en el espejo, que soy mucho más, pero que lo que veo en el espejo hay que cuidarlo también, porque es ese traje que escogí para esta muy particular experiencia. Muy bien, Alfredo. Me llama la atención esto que haces del análisis traccional de Eric Berne en el cuestionamiento de padres, hijos. Desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cuál es la relación de qué venimos a aprender en el amor con nuestras parejas? No sé si me captas la pregunta. Es decir, ¿qué tenemos que entender del amor como tal? ¿Y por qué siempre la relación con pareja es un tema en el cual hay mucho aprendizaje? Bueno, el tema de la relación de pareja es porque somos incompletos. En esta cuento, en esta metáfora, cuando Dios crea a Adán y lo hace hombre, mujer, mujer, hombre lo hace, y lo hace a su imagen y a su semejanza, de su misma esencia y de su misma naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que tenía los dos sexos o no tenía ninguno. Para los que pelean que si Dios es hombre, es mujer o lo que sea. Adán lo hizo hombre, mujer, mujer, hombre y lo hizo a su imagen. Entonces, pues, tampoco tiene sexo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí. Luego, crea, crea todo lo demás y toma barro, le da forma y lo deja caer ahí. Pero como es el único animal solo en un mundo binario, entonces decide darle una pareja de él mismo y lo separa, le quita un costado. ¿Sí? O si le quieres decir costilla, con las versiones modernas, pues ve el yin yang, son dos costillas encontradas. Entonces, le quita un costado y en ese costado se lleva intuición, ternura, creación, comunicación, intuición, amor, en fin. Y de este lado nos deja cálculo, lógica, músculo. Y dice, para volver a ser uno, uno es uno de los nombres de Dios. El uno, el Génesis, el Aleph, el Alfa, el principio, el Génesis, el uno. Dice, para volver a ser uno, tienen que unirse con la intención de creación. Cuando los traductores decían, bueno, si un hombre y una mujer se unen para crear, ¿qué es lo que van a crear? Pues van a crear chamacos. Entonces es procreación, pero no, la traducción era creación. ¿Qué es lo que vas a crear? La energía del uno. ¿Y de qué está hecho el uno? Según todos los místicos, Dios es amor. Por eso se decía, vamos a hacer el amor. Y entonces decías, oye, pero ¿y el rapidín? Pues también. Oye, el mañanero, sí. Y el de por qué es quincena y quiero, también. Sí, no hay problema. Pero no lo necesitas. Lo que necesitas, lo primordial, es esta intención de unir y de intercambiar el yin, el yang, de complementarlo y ser uno. ¿Sí? Esto es lo principal. Lo otro es un lujo. Lujuria viene de lujo. Y pecado, la traducción literal de pecado es error. Fallar la puntería, errar el tino. Capital, capita cabeza, capital de la cabeza. Un pecado capital es un defecto psicológico o una patología psicológica que metafóricamente hablando te convierte en una estatua de sal porque no avanzas. Estás tan obsesionado con esto que ya no avanzas en ese camino que hablábamos de París, ¿no? Entonces te olvida hacia dónde vas. Por eso es que hay que tratar de trascender estos pecados. ¿Cómo trasciendes un pecado? Karma, en sánscrito quiere decir acción, y a toda acción hay una reacción de la misma fuerza, pero en sentido opuesto, diría la tercera ley de Newton. A todo karma tiene que haber un dharma, tienes que provocar un dharma. Entonces, un pecado, ¿cómo lo subsanas? ¿Cómo cambias? ¿Cómo liberas un pecado? Con arrepentimiento. Y arrepentimiento no es darte golpes de pecho ni decir, híjole, qué regadón.
Arrepentimiento viene del latín repentere, que quiere decir vuélvelo a hacer, para, da la vuelta y toma el camino opuesto. Esto es. Entonces, ¿por qué es importante la parte de la pareja? Porque sabemos que somos incompletos, pero no entendemos el concepto del amor. Entendemos el concepto de pasión, de deseo, de conveniencia, de la química, de todo esto, pero no entendemos el amor. Osho habla del amor y habla muy interesante. Dice que el amor no puedes darlo, no puedes dirigirlo a alguien. Tú no puedes enamorarte de alguien. Tú tienes que pretender ser amor, que tú seas un ser de amor. Buda era amor, Jesús era amor, emanaban amor hacia todos lados y el que se acercaba lo sentía. Y claro, te puedes no enamorar de alguien, pero puedes enfocar tu amor a una pareja, pero porque tú eres amor, no porque nada más sea con esa pareja y haya odio hacia los demás. Mientras tú seas eso, dice Osho, eres como un mendigo mendigando a mendigos, porque ninguno sabe lo que está hablando del amor. Cuando tú amas, es un amor en libertad, es un amor que no esclaviza, es un amor que no exige, es un amor que no domina, es un amor que simplemente nace y se da. Siempre digo que es como los perros. Si tú tienes un perro, le da lo mismo verte salir encuerado de la regadera que verte salir de tu casa de frac porque vas a una boda. Le da lo mismo si le das croquetas baratas, que finas, que filete, que pollo. Si lo sacas al parque o no lo sacas, si lo tienes en una azotea o en tu recámara, le da lo mismo. Si eres criminal o si eres santo, le da lo mismo. Él te ama, pero porque ellos son amor, porque ellos lo único que necesitan es que alguien les dé permiso de expresar ese amor. Entonces, eso es lo que nos vienen a enseñar también las mascotas. Y ese debería ser el amor. Pero no sabemos amar, queremos poseer. Y esa es la parte del ego. Entonces tenemos esa confusión de necesito con quién complementar mi energía. Pero como me han educado con ego, me han educado con estas necesidades, los medios, la publicidad, todo esto, me han educado desde el fuera y no desde el dentro. Creo que el amor lo voy a encontrar en esta parte exterior y no en esta parte interior de la compenetración y de la complementación. Es decir, que experimentamos lo que somos, lo que es, realmente lo que siento yo con una pareja es lo que yo soy en el nivel de amor en el que estoy vibrando. Por eso lo siento, pero es porque yo soy lo que estoy emanando, es lo que experimento en mí. Claro, y la otra es que no hay ninguna relación personal. Sí, es una de las cosas que primero tenemos que hacer, cortar cordones umbilicales y entender que nuestros padres no son nuestros padres y nuestros hijos no son nuestros hijos y nuestros hermanos tampoco lo son, que somos compañeros de viaje, que todos somos Okay. compañeros de viaje, que todos venimos a aprender y a enseñar y que a través de mis parejas, de esta asociación o sociedad conyugal, yo entro a liberar cosas que tengo atorados, necesidades que tengo, lo que no le puedo decir a mi papá o a mi mamá, se los digo normalmente a través de mi pareja. El amor que yo no recibí de mis padres, a lo mejor busco que me lo dé mi pareja, pero si no lo libero, lo único que estoy haciendo es caer en un loop en donde yo puedo cambiar de una pareja y otra pareja y otra pareja y sigo con el mismo tipo de patrones, porque tengo un patrón de abandono o tengo un patrón de engaño o tengo un patrón de... Y nada es personal. La gente, siempre utilizo la misma analogía con mis pacientes. La gente llega y te dice, mi esposo me engaña, mi socio me roba y el alacrán me pica. Y le dices, no, quítale el me. Es, mi esposo engaña, mi socio roba y el alacrán pica. A quien se lo ponga en la mano. No porque le des tus mejores insectos, te va a tratar diferente. Es su naturaleza, no es en contra de ti. Y si entonces tú dices, es que mi papá me pegaba y le quitas el me y dices, mi papá pegaba. Mi papá me gritaba, es mi papá gritaba. O sea, empiezas a quitarle el me y suena totalmente diferente. Deja de sonar personal y empezamos a entender que la gente habla desde lo que trae en el corazón, desde esas heridas que trae ahí muy guardadas. Jesús decía, cuando lo increpaban, que por qué
sus apóstoles no eran kosher, ¿por qué no guardaban estas medidas kosher? Y él les contestaba y decía, ¿por qué les preocupa tanto lo que la gente come? Al final de cuentas, lo que envenena al hombre no es lo que por su boca entra, porque lo que por la boca entra, al final de cuentas el cuerpo lo desecha. Lo que envenena al hombre es lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón procede. En otras palabras, tú no vomitas lo que no te comiste. Y si tú ofendes, si tú lastimas, si tú agredes, es porque es lo que traes ahí guardado. Entonces, las parejas, las relaciones de las sociedades, los hijos, todo son una extraordinaria experiencia y oportunidad de verme reflejado para ver qué estoy sacando que tengo guardado. ¿De qué forma podemos elegir mejor hacia dónde evolucionar en estos aspectos? O sea, ¿cuál sería ahí en qué tenemos que poner atención? Lo que te choca, te checa, dice por ahí. Ok. Este tan trillado dicho. Es justamente eso, es saber qué es lo que tengo que trabajar, es saber qué es lo que más me molesta de los demás. ¿Cuáles son los patrones repetitivos? Decir, ¿qué mi cuerpo me está diciendo? Dices, tengo dolor de espalda. ¿En dónde? ¿Alta, media, baja? No, pues bueno, ¿por qué? Porque la espalda es tu columna vertebral, la historia familiar. Tu presente, el coxis, tu nacimiento, divides tu edad y dices, bueno, tengo 50 años, a los 25, ¿qué pasó? A los 12, a los 5, ¿en qué parte me está doliendo? ¿De qué lado me está doliendo? ¿De papá o de mamá? ¿Qué es lo que me está diciendo cada una de las articulaciones? ¿Cómo van mis relaciones? Es que mi páncreas, muy bien, tristeza, amargura, depresión, llanto que no has expresado, ¿qué te está diciendo? Vías respiratorias altas, inseguridad, miedo, confusión mental, estrés. Entonces, en vez de escuchar el cuerpo y dejarlo expresarse, lo dormimos con pildoritas mágicas para quitarnos el síntoma sin ir al origen. Y es tanto como apagar el foquito detrás del tablero del automóvil para que ya no se vea el foquito. Entonces, dices, ¿ya lo arreglaste? No, no lo arreglaste. Lo único que existe es que ya no ves que tu automóvil te está diciendo que va a fallar en algún punto. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En lo que ya tenemos. Tenemos una muy buena guía con qué es lo que me preocupa, qué es lo que me angustia, qué es lo que me duele, qué me reflejan los demás, soledad, desamor, responsabilidad, a quiénes cargo en mi espalda, ver una persona caminando con perfecta presencia de padres o ligera ausencia de uno de los dos, o sobreprotección de uno o de los dos. O sea, vas viendo todo el cuerpo, vas observando a tus hijos y dices, híjole, creo que lo estoy sobreprotegiendo. O uno de los dos lo está sobreprotegiendo. O creo que debemos dedicarles un poquito más de tiempo. O sea, todo esto es este aprendizaje que deberíamos de tener desde las escuelas primarias, de enseñarnos a leer el cuerpo y decir, a ver, ¿por qué te quejas de que nunca toma una decisión? Si desde el cuerpo lo ves que es una persona oral, una persona que no sabe tomar decisiones, o una persona masoquista, o una persona narcisista psicopática. Entonces, no, es que cuando me estaba enamorando no era así. No, claro que sí, o sea, la espalda no le ha cambiado, ¿no? O sea, quisiste creer esto, pero ahora, ¿quién era narcisista en tu casa? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Qué es lo que quieres enseñar a través de esto? ¿Qué piensas de los decretos, las afirmaciones? ¿Desde dónde se deben de hacer o desde dónde radica un poder real? Desde esta base creadora de la que hablas, que nosotros somos realmente también los co-creadores de alguna manera. Claro, acuérdate que desde el principio dice que el sonido es creador, ¿sí? Y Dios habló y dijo su nombre y dijo, yo soy el que soy. Y el verbo encarnó. Lo que él dijo tomó materia. Y luego te advierte, en el tercer mandamiento te dice, no uses el nombre de Dios en vano. ¿Qué nombre? Es el yo soy. Yo soy enfermizo, yo soy un idiota, yo soy pobre, yo soy... O sea, estás creando a través del sonido. Ahora los últimos estudios científicos están demostrando que a través de frecuencias, a través de sonidos, pueden levitar las piedras y están dando la explicación de cómo construyeron las pirámides a través de sonidos, simplemente levitando las piedras.
en uno de los libros de crónicas de la conquista de la Nueva España, uno de los monjes que describía que en un cuarto, en una de las pirámides en el sureste mexicano, en un cuarto había un disco de oro que tocaban un gong, y el disco con una persona arriba se elevaba, un disco de oro. Claro, como era del diablo, lo fundieron y lo mandaron de regreso a España, ¿no? Ya fundido el oro. Entonces, como en Chichén Itzá, por ejemplo, aplaudes y se oye el sonido del quetzal, y cómo oyes de lado a lado hablando en un tono normal, como si estuvieras junto a la persona. O sea, todo el sonido, hubo épocas en donde se sabía qué era lo que nosotros estábamos manifestando a través del sonido y creando. Entonces, el sonido, las frecuencias, lo que nosotros decimos, tiene un poder de creación. Nosotros, cuando mantralizamos, no son palabras, no es el significado de la palabra, es la vibración, la frecuencia que estamos emitiendo. Masaru Emoto, este científico japonés, pudo de manera científica demostrar cómo las palabras dichas al agua, cuando cristalizaba el agua, se veían formas hermosas cuando hablaba de amor, de agradecimiento, o formas terribles cuando hablaba de odio, de ignorancia, de música de guerra, cosas así, heavy metal. Y entonces veías cómo unas eran súper armónicas y otras no. Y entonces era todo a través del sonido, todo a través de las frecuencias. Y entonces imagínate, si nosotros somos 3/4 partes agua, y esta agua graba todo lo que nosotros decimos, y se dice que nosotros tenemos 60,000 pensamientos al día en promedio, lo que quiere decir que las mujeres tienen como 120,000 y nosotros como 15,000. En este contexto, digamos, se dice que 80-85% de nuestros pensamientos son negativos. Que si el tráfico, que si el clima, que si el crimen, que si el gobierno, que si voy a llegar tarde, que si mi jefe, que si, o sea, mucho negativo. Y los pocos pensamientos, 15-20% que tenemos positivos, no son de amor. Voy oyendo una estación que me hacen reír, o voy bailando, pero pocos son de amor. Y el amor es el que sana, el amor es el que convierte estas energías negativas. Entonces, yo puedo meditar 1 hora al día, 2 veces al día, pero el resto del tiempo estoy pensando negativamente, de nada sirve. Entonces tengo que acostumbrarme a cambiar estos pensamientos. Cada vez que me cache en un pensamiento negativo, polarizar, irme al polo opuesto. Estoy triste, me acuerdo de momentos alegres. No puedo sonreír, muerdo un lápiz. En el momento que yo muerdo un lápiz, la mueca que hago es como si estuviera sonriendo. Y en el momento que yo estoy haciendo como que sonrío, en el reptiliano se empiezan a disparar GABA, serotoninas, endorfinas, dopaminas, hasta oxitocinas, si además es un pensamiento de amor. Si yo aprieto los puños, aprieto el entrecejo, la mandíbula, pues en el reptiliano también dicen algo va a pasar. Y entonces disparan cortisol, adrenalina, epinefrina, en fin, todos los neurotransmisores y hormonas del estrés, y me preparan para atacar o para huir. Y entonces obviamente se apagan estos porque no pueden estar prendidos al mismo tiempo. Entonces, como decían por ahí, fake it until you make it. O sea, fíngelo, si no lo sientes, fíngelo hasta que sea real. O sea, yo no siento que soy abundancia, lo voy a repetir hasta que me lo crea. Yo no creo que soy exitoso, lo voy a repetir hasta que me lo crea. Entonces es jugar con los neurotransmisores, jugar con esto, pero sí decretar es muy importante siempre y cuando le mete el sentimiento. Si voy a decretar que tengo un carro nuevo, tengo que oler la piel, tengo que oler el carro nuevo, subirle el volumen, echarlo a andar, acelerarlo, mover el volante, sentirlo, para poder realmente decretarlo. Pero también hay fórmulas de metafísica que son así como muy básicas, que siempre debemos de pedir que sea su voluntad y no la nuestra, y en beneficio de todos, en perjuicio de nadie. Porque tú puedes pedir ganarte la lotería, pero si no te correspondía porque no estás preparado, puede ser el peor error de tu vida, porque de pronto te secuestran o tus hijos se vuelven adictos a las drogas, o pierdes la moral, o pierdes como decía Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma?
Entonces, estas formulitas son básicas, si es lo que me corresponde, que venga lo mejor. Esto es lo que yo quisiera, pero si hay algo mejor, que venga. Y si no, bueno, pues tú sabrás qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Hablando esto de la ley del secreto y de la ley de atracción y todo esto, pues todo esto es muy viejo, como te decía, desde el Génesis, en el capítulo 1, y Dios habló y creó. Entonces, pero ves también a Saulo de Tarso, mejor conocido en el bajo mundo como San Pablo, en una de sus cartas, uno de los con los que se carteaba, le decía: he descubierto que la fe lo puede todo, yo tengo fe y creo todo. Y Pablo le contestaba y le decía: sí, la fe mueve montañas, la fe es muy fuerte, pero la fe sin amor no es nada. Tú muéstrame tu fe y yo te muestro mi amor. Entonces, con esto es entender que lo que tú pidas y lo que hagas no puede ser un acto egoísta, no puede ser un acto de solo para mí o en perjuicio de alguien más, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso dice el dicho: ten cuidado con lo que le pides a Dios, porque te lo puede conceder. Alfredo, ¿cómo mencionabas estos mensajes que empezaste a recibir? ¿Cómo es? ¿Cómo sucede el recibir un mensaje en los sueños, en un momento así inesperado? ¿Cómo fue en tu caso estas señales de seguir y validarte y afirmarte tu vocación de servicio? Fíjate que la vocación de servicio yo creo que la he tenido siempre. Desde niño yo me veía ayudando gente, sanando gente, pero sabía que no quería ser doctor. Sabía que no era por ahí. Entonces, como que de niño sí traemos muy claro qué es lo que queremos hacer. Yo me sentía un poquito como chipote en esta tierra, me sentía como que no pertenecía, ¿no? Me sentía como que yo no entendía a la gente, como que la gente no me entendía, como que me sentía adoptado por mi familia. O sea, siempre fue una sensación de no pertenencia, de que tenía que haber algo más. Sí. Después, posteriormente, cuando meto a mis clientes, digo a mis clientes, a mis pacientes en hipnosis, al final siempre los llevo al alto astral a platicar con los maestros, lo que sucedía con Brian Weiss y Bruce Goldberg y todos estos grandes hombres que han abierto, digamos, el camino para muchos. Y de pronto me mandaban ellos mensajes y me decían: oye, dice tu maestro o dice mi maestro que te diga, que fue un poquito lo que le pasó a Brian Weiss. Pero después ya empecé yo también a recibirlos en meditación, en algunas de estas prácticas muy profundas. Y entonces de repente, bueno, ya hablaba y me quedaba clarísimo qué es lo que me estaban diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo empecé a tener como que una comunicación más constante. Y una de las cosas que aprendí es a fluir, porque cuando tú quieres hacer las cosas como tú quieres, las cosas normalmente no resultan. Cuando tú dices, bueno, me gustaría y fluyo, las cosas se van acomodando como mágicamente. El problema es que normalmente oramos y decimos: Padre, hágase tu voluntad y no la mía, siempre y cuando tu voluntad sea como la mía para no frustrarme, ¿no? Entonces, siempre decimos: hágase tu voluntad y no la mía, pero siempre vivo asustado, enojado, frustrado. Y dices: bueno, pues si no está haciendo que haga su voluntad, entonces, ¿dónde está? Y si por otro Claro. lado dices: no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad, entonces, ¿dónde está tu fe? Y la Sí. gente llega y me dicen, y de varias religiones, y llegan y me dicen: es que se murió fulano y estoy muy triste y estoy muy deprimido o tengo mucho miedo de que vaya a pasar esto y de que la enfermedad y todo. Y siempre un poquito para, así como sacudirlos, siempre les digo: si creyeras en Dios, para mí sería mucho más fácil explicártelo. Y muchos inmediatamente: no, si yo voy al templo, no, si yo rezo todos los días, no, si yo voy a la iglesia, y le digo: a ver, la fe mueve montañas. Dice: sí, todas las religiones se basan en la fe, todas. Muy bien, ¿y cuál es la energía opuesta a la fe? El miedo. Entonces tú no me puedes decir que estás sano, pero estás en el hospital, entubado. Tú no me puedes decir que tienes fe, pero que tienes miedo, que odias, que estás Sí, deprimido, ¿sí? O sea, claro.
¿De qué lado estás? Pero creemos que creemos, pero realmente no creemos. Sí, O sea, creemos no, aquí, no creemos acá. del Eso corazón. es Y la tiene parte, que estar puenteadas ambas, como bien dices. exacto. Y esa es una de las cosas, tú preguntabas, ¿a qué venimos? Yo creo que esa es una de las cosas, a realmente conectar lo que es verdadero y lo que nos han dicho que es verdadero. Por un lado nos dicen, Dios es amor, Dios perdona todo. Y por otro lado te asustan con los pecados y te asustan con un infierno. Dice, oye, pero si yo la regué un día, ¿cómo van a castigar por el resto de la eternidad con castigos, pero muy superiores a lo que yo hice un día, en mi ignorancia, en mi inmadurez, en mi borrachera? Ah, no, al infierno directo, maldito. Y bueno, pues qué bueno que Dios es amor, Pues, ¿no? pues, sí. Oye, Alfredo, en tu infancia tenían un ecosistema donde jugaban las mariposas. Llegó el hombre, por llamarlo así, lo destruyó y tú tomaste la decisión de sembrar árboles. ¿Qué necesita, según tu percepción, hoy el mundo? Porque pareciera una aberración el que todavía a estas alturas haya diferencias, haya guerras en todos los lugares que están ahorita, que a veces, y a eso lo que nos alcanzamos a enterar, ¿no? Y parece que aquí también hay guerra y todo sigue siendo dividir y todo sigue siendo, desde tu perspectiva, con tu sabiduría y tu experiencia, ¿qué necesita hoy el mundo? ¿Qué necesitamos hacer? Necesita prender velas, ¿sí? Estas velas son estas personas que ya tienen un poco de conciencia, que tienen que prenderse, que tienen que, sin juzgar, simplemente ser, sin decir el mundo lo merece o no lo merece, simplemente ser. Dice, la gente no agradece, la gente te ataca, lo que hablábamos. A mí, por ejemplo, estar en redes me cuesta y me cuesta mucho dinero porque tengo que pagarle a un PR, tengo que pagar gente, el estudio donde grabo y todo, y no cobro un peso, si no saco un peso de ahí. Y sin embargo, la gente te ataca, hay haters, hay todo. Y a veces el ego dice, ¿sabes qué? Que se vayan al diablo, dejo de poner esto y me dedico a lo mío. Y dices, no, porque hay gente a la que sí le está llegando el mensaje. Y tu obligación es no juzgar lo que los demás piensan. Cada quien piensa desde su nivel de conciencia. Sí, Tú, cuando eras niño, llegaste a tener resorteras, sí, claro, cerbatanas. también, ¿Y para qué dardos. eran? Dardos. ¿Y para qué eran las resorteras? Para jugar, para divertirnos, ¿no? Para matar un pajarito, una paloma, una lagartija, rompías la rama, la cortabas para hacer una buena horqueta, hacías una fogatita con las otras ramas para que amacizara la resortera. Y dices, al paredón con esos escuincles porque son malditos, porque están matando animalitos, porque están acabando con los árboles, están cortando las horquetas de los árboles. No, era la conciencia limitada del niño. El niño no es malo, su nivel de conciencia es menor que el de un adulto. Tú ahorita ya puedes caerle a zapes a un niño que está rompiendo un árbol o que está matando un pajarito, pero también está mal, porque tienes que hablar con él y a lo mejor llevarlo y decirle, mira, agarra el pajarito, velo, este era un ser vivo. Hace unos minutos estaba vivo, agárralo, siéntelo. Adopta a los pajaritos, llévatelos a tu casa. Y cuando el niño tiene esos pajaritos en su casa y los cría, dile, ahora mátalos. Y debe decir, no, ¿cómo voy a Sí, matar a mi mi a mi pajarito, mi mascota? compañero, así. Claro. Entonces esto se llama conciencia. Y a nivel de almas, hay 7 edades del alma. Y hay gente que es muy básica. Y es como querer llegar a explicarle física cuántica a un niño de kinder. O sea, no va a saber de qué le estás hablando. No vas a llegar y decirle, mira, la trigonometría te va a decir, "¿Puta, ¿trigo con qué?". O sea, no te va a entender, pero no porque sea estúpido, no porque sea retrasado mental, sino porque su nivel de conciencia no está en el nivel de lo tuyo. Pero también hay gente que está por arriba de ti. Entonces, ¿qué es lo que me tocó? Estoy en prepa, pues le doy a la prepa. Estoy en secundaria, secundaria. Y si soy niño y nada más me tocó jugar, pues bueno, pues respeto. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que la gente aprende por el ejemplo y que hay veces que la gente que más está iluminando el mundo nadie los conoce,
probablemente están en una montaña como ermitaños y simplemente vibrando con una luz impresionante que está llegando a todo el mundo. Todos estos grupos de meditación, yo tengo un grupo de meditación los viernes y una de las prácticas comunes que hacemos es mandar esta luz al planeta. Y mandamos luz a donde hay guerra, mandamos luz a donde hay sequías, mandamos luz a donde hay desunión. Y la gente no sabe qué es lo que estás haciendo, pero tú estás poniendo tu granito de arena. Tú te vas al súper y compras una tarjetita que dice 1 kilo de ayuda y pagas una o las que sean. Y tú dices, oye, nadie me lo va a agradecer. Nadie sabe que yo lo compré, pero sé que en la Sierra Tarahumara alguien va a recibir 1 kilo de ayuda y me siento bien por hacerlo. Si nosotros tuviéramos esta conciencia en el día a día de yo no tiro basura aunque nadie me vea, yo respeto leyes aunque nadie me vea, yo soy amable aunque nadie me vea, yo mando bendiciones aunque nadie me vea. Si pudiéramos tener este tipo de conciencia, la gente llega y muchos pacientes llegan y me dicen, oye, vengo porque vi a fulana de tal o a fulano y lo vi cambiadísimo. Lo vi en paz, lo vi tranquilo cuando lo había visto casi al borde del suicidio. Y le pregunté, ¿qué hiciste? Me dice, fui a terapia. Dame el teléfono que quiero ir. No le dijo nada, no hizo nada, no trató de adoctrinar ni de convencer ni nada, pero la gente ve cómo estás y dice, quiero de lo que estás fumando. O sea, no sé qué estés fumando, pero dame porque te veo en paz, tu vibra es buena, tu aura es buena, te ves bien, te ves sano. ¿Qué estás haciendo? Eso es lo mejor que podemos hacer, concentrarnos en nosotros. Como el cuento del periquito que en un incendio volaba, bajaba al río, tomaba agua en su piquito y regresaba al incendio y lo dejaba caer. Claro, pues cuando caía ya había evaporado. Pasa un águila y le da unas vueltas y lo ve y le dice, ¿qué estás haciendo, perico? Dice, apagando el incendio. Le dice, ¿tú estás idiota o qué? Dice, ¿tú crees que tú solo vas a poder apagar el incendio? Y el periquito le dice, no sé si yo solo, pero cuando menos estoy haciendo mi parte, lo que me toca. Si todo el Así mundo es. hiciera lo que le tocara, el mundo cambiaría. Entonces, en vez de querer que todos los demás hagan, empezar nosotros. Ser la luz primero en nosotros, ¿verdad? Esas velitas, ir prendiendo velitas. Y De acuerdo. la gente que vea velas prendidas también va a querer prenderse, porque Así van a es. ver esa paz, van a ver esa tranquilidad, van a ver ese amor, van a ver ese no juicio. Sí, van a ver que aprendes a amar, como me gustó esos pajaritos, ¿no? Aprendemos a ser humanos, aprendemos relacionarnos desde la parte afectiva y obviamente cuidamos después lo que amamos, ¿no? Que nos Así hemos es, alejado, yo creo, de todo eso. así es. Alfredo, vamos a dejar todos tus datos aquí en la descripción para quien te quiera contactar. Creo que esta plática puede durar una semana. Te agradezco mucho tu tiempo. Tengo una pregunta antes. ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran? Pues, híjole, el otro día platicaba con mis hijos de qué epitafio nos gustaría tener en la lápida, ¿no? Sí. Y una de lo que le dije yo inmediatamente, me decían, ¿a ti qué te gustaría que pusieran, papá? Y le digo, y nunca se rindió. La vida, digo, yo te podría platicar aquí caja de Kleenex enfrente, todas las cosas tristes, todas las pérdidas, todos los fracasos, todas las caídas, y te podríamos ponernos a llorar también aquí, sacar la botella de tequila y llorar aquí a gusto. Pero una de las diferencias justamente es el levantarte, secarte las lágrimas y decir voy de nuevo. Entonces yo a todo el mundo les diría lo mismo, no se rindan, no se rindan, siempre hay una salida, siempre hay un por dónde. Pues agradezco mucho, Alfredo. Esperemos en un futuro volver a coincidir y poder aportar más para seguir encendiendo ahí vidas y no dejarnos. Te felicito por toda esta labor que estás haciendo y te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, Fer, muchísimas gracias, un honor estar aquí contigo y pues bueno, cualquier duda que tengan, pues ahí están mis redes. Pues muchas gracias. Espero si te ha gustado este video, compártelo, suscríbete al canal para poder llegar a más y de eso se trata, de darle voz a este conocimiento para poder sumar, ir sembrando
hay arbolitos donde hace falta.